Hola, nuevamente bienvenidos a esta charla sobre democracia en la Universidad Marroquín. Habíamos conversado antes cómo se origina la Constitución en los Estados Unidos, lo que significa como la creación de la democracia y su receptividad en América Latina, que ha tenido, como habíamos dicho, algo distinto. Hay tres puntos que valdría la pena volver a tocar o por lo menos aclarar. Uno es, en algún momento me refería a la diferencia entre república y democracia. Cuando se discute el concepto de democracia, los constituyentes americanos tuvieron el temor o concebían a la democracia como una cosa mayoritaria de pueblo y en consecuencia tenían mucho miedo a la anarquía, lo que podía ser la turba, algo que fuese poco ordenado como parecía eso. Entonces pensaron mucho más en una república, que era el mismo concepto del gobierno de las mayorías, pero limitados. Entonces cuando hablamos de república lo que estamos pensando es en el gobierno de las leyes, un gobierno limitado con instituciones como la separación de los poderes, la independencia del poder judicial, los derechos humanos e individuales. Ese es el concepto en el que todos nos hemos puesto de acuerdo. ¿Por qué insisto en que actualicemos el concepto de democracia para asimilarlo a la república? Porque el concepto de democracia tiene hoy un valor universal. Muy poca gente se animaría a decir que no es democrático. Y lo que hacen es discutir el concepto de democracia llamándose a sí mismo democrática. Y creo que sería un error desde el punto de vista ideológico regalarles el concepto de democracia y tener que explicar y rescatar el concepto de república. Entonces es mejor dar la batalla por la palabra democracia, sosteniendo que nuestro concepto de la democracia, muy cercano a la república, es la democracia representativa, liberal y constitucional. Esta es la cosa. ¿Y por qué esta discusión es importante? Porque casi a fines del siglo XX y a principios del siglo XXI, aparece una concepción democrática diferente en América Latina, que había tenido, yo no sé si ustedes recuerdan cuando hablamos del federalista, que había tenido opositores, gente que pensaba en una democracia diferente, pero que se sometió al triunfo de la mayoría, se sometió a las normas constitucionales y quedó latente, pero no hubo discusión, o mejor dicho, hubo una discusión académica, pero no discusión respecto a la vigencia de la Constitución. Y en el siglo XXI aparece un gobierno que es muy parecido en su sentido autoritario a los gobiernos autoritarios del siglo XX, el peronismo, Ibáñez en Chile, Vargas en Brasil, pero lo que tenían esos gobiernos era que a pesar de que no respetaban este concepto de democracia, la separación de los poderes, lo negaban, es decir, creían en los conceptos y en la realidad no funcionaba. Yo diría que trabajaban con respecto al concepto de democracia hipócritamente, sostenían que la democracia estaba vigente, que en su país había independencia y en realidad no lo había. ¿Cuál es el cambio que se produce cuando aparece el socialismo del siglo XXI, que comprende a la iniciativa de Venezuela, a Ecuador, Bolivia e inclusive Nicaragua después? En que ponen en tela de juicio el concepto mismo de democracia. Y detrás de este hecho de los tres gobiernos, elaboran toda una doctrina constitucional que termina por ser llamada el nuevo constitucionalismo latinoamericano, originado en la Universidad de Valencia, que niega totalmente a la democracia representativa y liberal como legítima y en cambio hablan de una democracia participativa. Básicamente yo diría que el moto, el lema de este concepto de constitución es que dado que la mayoría es la que tiene el control total, todo elemento tendiente a limitar a la mayoría es negativo y que en consecuencia han sido creaciones de las élites para someter a las mayorías y que no tienen ninguna necesidad de ser respetadas. Y entonces lo que plantean es la Constitución no puede ser un límite a la mayoría popular, que es efectivamente el límite que quisieron poner los constituyentes americanos. Entonces ahora sí tenemos una confrontación entre dos sistemas, los dos llamados democráticos, un sistema representativo, liberal, y un sistema que se llama participativo, que en realidad lo que ocurre es que la mayoría delega en un caudillo todas las decisiones, pero esa mayoría no tiene límites. ¿Y qué significa para América Latina? Porque el populismo, como podría ser originalmente planteado este tipo de concepción, se da en todas partes del mundo, se da en Estados Unidos, mucho más ahora con la elección de Trump, se da en Europa. Pero ¿qué característica tiene el populismo representado por el socialismo del siglo XXI y por este concepto de nuevo constitucionalismo latinoamericano acá? Tres cosas. Primero, el populismo en América Latina es carismático.
Si en otros lugares el populismo es una idea, se lleva a cabo, hay gobiernos que son elegidos, pero en cambio el concepto en América Latina es de un caudillo carismático, sea Chávez, Correa o Bolívar, detrás del cual se encolumnan y que ellos representan y toman las decisiones en nombre de la mayoría. Ese es el primer concepto. El segundo, el populismo en América Latina es fundamentalista, es decir, vienen a crear algo nuevo, todo el pasado anterior no sirve para nada y vienen a crear un hombre nuevo, un concepto diferente. ¿Y cuál es la primera necesidad de alguien que viene a crear una nueva nación? La permanencia. Como dijo bien Hugo Morales, uno no puede crear un país nuevo en 4 años. Y en consecuencia, la primera necesidad es la reelección. Entonces, todos ellos tienden a eliminar la norma constitucional que limita a los presidentes o a las elecciones y reformar la Constitución para poder ser reelegidos indefinidamente. Es el caso que se dio en Venezuela a través de un referéndum, el caso que ganó Morales en Bolivia, y el caso tan raro de Nicaragua, donde el presidente Ortega, con una constitución que le prohíbe ser reelecto, a una corte que le es totalmente adicta, le plantea el tema y la Constitución dice, cosa insólita, dice la Corte Suprema, que la Constitución es inconstitucional, porque al establecer que un ciudadano, que es Ortega, por haber sido presidente, no puede ser electo, hace una discriminación forzosa sobre él. Y entonces, de un solo plumazo, una Corte totalmente adicta, elimina la limitación constitucional y permite que Ortega pueda ser reelecto indefinidamente. Y el tercer tema que creo que vale la pena es que para poder legitimarse estos 3 tipos de gobierno, este gobierno del socialismo siglo XXI representado por este conjunto de países, necesita un relato. ¿Qué es un relato? Es una interpretación de los hechos recientes y de los que vienen que justifiquen este tipo de conducta, este tipo de cambio. Y por supuesto, para un relato que es totalmente ilegítimo, el peor enemigo es la libertad de prensa. Y en consecuencia, todos ellos han sometido a normas autoritarias, a normas abusivas, para callar a la prensa. Callar a la prensa en cuanto a la discusión del relato y además para también una cosa que estos gobiernos han compartido totalmente, el alto nivel de corrupción que asoló América Latina. Nos vemos.